Continuamos con nuestras sesiones sobre la historia de la espiritualidad. Estamos ya dentro de la Edad Media y podemos hacer hoy un pequeño paréntesis para ver cómo se desarrolla la espiritualidad popular dentro de la Edad Media. Podemos decir que ya en este tiempo pues está en decaída propiamente la evangelización como tal. Existe un gran analfabetismo dentro de los mismos pueblos, de las mismas personas. Por lo tanto, podemos decir que es una cultura oral, más bien vive de lo que se transmite, de las costumbres, de sus tradiciones, más que de lo que se lee o de lo que se va entendiendo propiamente. De tal manera que podemos decir que dentro de la Edad Media, pues van creciendo ciertos elementos que se hacen ya muy populares, ya no hay toda una, como en la época de los padres de la iglesia, ¿verdad? El inicio de la iglesia, cuando todo estaba muy bien elaborado, bien cimentado, sino que todo va decayendo. Por ejemplo, el catecumenado, que fue muy importante en los siglos segundo, tercero, pues va decayendo. De hecho, la misma iglesia, después de que Constantino acepta el cristianismo, pues la misma iglesia va viendo, ¿verdad?, cómo el catecumenado va en detrimento, es decir, ya no tiene tanta formación, ya no es tan riguroso. Y obviamente en la Edad Media, pues todo mundo en el fondo se supone que es cristiano, entonces no se necesita el catecumenado, no existe ese proceso de evangelización como tal, ¿no? La transmisión de la fe va en detrimento, no va decayendo totalmente, ¿no? Los que van dirigiendo a los pueblos, a los poblados desde el punto de vista religioso, no las iglesias, pues es un clero que se puede ver claramente diferenciado. Hay un clero que es bajo y un clero que es alto. El clero bajo, bueno, pues son personas, son los sacerdotes que van dirigiendo las comunidades, ¿verdad?, las iglesias, que están dentro de un feudo. Recordemos que en la Edad Media, pues los que van dirigiendo todo son los señores feudales, y justamente pues los señores feudales son los que dirigen todo, y entonces el clero bajo pues son los que atienden precisamente a las comunidades, pero que finalmente pues están al servicio también del señor feudal, lo que el señor feudal diga, ¿no? Es decir, en general pues es un mundo rural, ¿no? En la Edad Media es un mundo rural donde los que gobiernan son unos cuantos, y entonces obviamente todo el pueblo está sostenido por lo que diga el jefe, incluyendo al clero bajo. Y por supuesto existe el clero alto que tiene poder, ¿no? Y el clero alto pues podría ser un servidor del rey, ¿no? O de alguien importante que se tutea con el rey, ¿no? O con el emperador, ¿no? Depende de la situación, ¿no? O bien un personaje que está ahí para ser consejero, para ser colaborador de los grandes procesos. Es decir, el clero está en cierto sentido subordinado a los señores feudales o a los reyes, y pues ya sea que estén subordinados como clero bajo, ¿verdad?, pues a lo que diga el señor feudal, o bien está subordinado en cuanto que tiene un poder, ¿no? Y se va dirigiendo. Pero claro, todos se supone que son católicos, pero pues no hay un gran proceso de evangelización como tal, ¿no? Algo importante de estos tiempos, pues es, por ejemplo, la importancia de las predicaciones, que generalmente los que hacían las predicaciones a los inicios, pues son los obispos, y ya luego ni siquiera ellos, ¿verdad?, van a ser, como se podrá observar después, algunos que solamente tienen estos privilegios de ser predicadores por excelencia, ¿no? Podríamos decir, ¿verdad?, de manera general, cómo se va moviendo la Edad Media, ¿verdad?, cuáles serían las notas esenciales. Serían en general las siguientes. En primer lugar, tendríamos nosotros que hay nociones pobrísimas, es decir, muy pobres, paupérrimas, de lo que es lo religioso y lo cristiano. Es decir, no hay una diferencia, ¿no? O sea, ser religioso es lo mismo que ser cristiano, ¿no? Pero pues puedo creer en cualquier cosa y no necesariamente soy cristiano, ¿no? Pero como no hay evangelización, pues eso va en detrimento, ¿no? En segundo lugar, se puede ver una extraña combinación entre lo que es el cristianismo con culturas paganas o con religiones anteriores, es decir, en algunos lugares donde se evangeliza y sin cultura, se va dando una enculturación del cristianismo, pero quedan en el sustrato, quedan ciertos elementos paganos o de religiones anteriores, y entonces empiezan a surgir prácticas pues muy paganas o sincretistas o incluso supersticiosas, ¿no? En este sentido que se pudiera observar. En tercer lugar, podríamos ver la vivencia muy superficial y pasiva de lo que es un religioso cristiano, ¿no?, propiamente, ¿no? O sea, en aquel momento ser cristiano pues significa solamente cumplir ciertos ritos externos, ¿no? Eh, y algunos símbolos que a veces ni se entendían, ¿no? Podemos decir que hay una serie de mentalidades infantiles, ingenuas, ¿no?, sobre todo de los pueblos bárbaros, ¿no?, que en el momento que se juntan, ¿verdad?, como ustedes recordarán, ¿no?, cómo se van los pueblos bárbaros al conquistar a lo que serían los poblados romanos, pues empiezan a combinar cosas raras y a veces se empiezan a empobrecer muchas cosas, ¿no?
Y finalmente, pues la ignorancia y la pasividad que va a conducir sobre todo a un individualismo de la piedad, es decir, lo que cada quien cree, ¿no? Lo que cada quien cree. Los ritos, ¿verdad? No los celebra la comunidad, sino el sacerdote, ¿verdad? Para la comunidad, claro, pero como un intermediario, pero el creyente, pues cada quien hace lo que quiere, ¿no? O sea, o entiende como puede, ¿no? Pero finalmente está desconectado de lo que realmente acontece en la comunidad. O sea, él va a misa, por ejemplo, ¿no? Y ya, pero sin importar lo que pasa en la comunidad, sin importar a qué lo está comprometiendo Dios, o sea, simplemente ir para allá, ¿no? Y entonces en este sentido podemos ver nosotros precisamente, pues cómo van en detrimento ciertos elementos, ¿no? Incluso podríamos ver nosotros, en este sentido, una obra del siglo VI de San Martín de Braga, que se llama de corrección rusticorum, ¿no? La corrección a los rústicos, pero rústicos no en el sentido de bárbaros, ¿verdad? Sino rústico en el sentido de rural, ¿no? La gente que vive en el campo y que es popular, que es sencilla, que no tiene gran cultura, ¿no? Entonces, esta obra trata precisamente de quitar ciertas supersticiones, que quizás no con el lenguaje más adecuado, pero bueno, trata de quitar esas supersticiones, precisamente para hacerle ver a la gente, pues, en dónde está su fe, ¿no? Que se quite de ciertas cosas para lograr esto. Obviamente es una obra del siglo VI, ya estamos ya casi para entrar a la Edad Media. Es una obra que empieza a ver cómo precisamente ya en algunos poblados, pues ya empieza a haber esa serie de supersticiones que se van a extender durante toda la Edad Media, ¿no? Y entonces podemos ver ya cómo esta obra de San Martín de Braga justamente trata como de empezar a corregir, ¿no? De poner algunos preámbulos básicos para poder guiar a las personas en su verdadera vivencia de la fe, ¿no? Y entonces, bueno, claro, a veces cae en excesos porque, por ejemplo, dice, no, usted no tiene que adorar tal cosa, ¿no? Porque eso es del diablo, ¿no? Entonces mete al diablo en todo para sustituirlo, ¿no? Entonces también ese puede ser un defecto de la obra, ¿no? Decir que todo es el diablo, ¿no? Pero bueno, es un esfuerzo por tratar de evitar ciertas supersticiones en su momento, ¿no? Estamos hablando del siglo VI, pero que a pesar de eso, pues son esfuerzos que van haciendo algunos personajes, pero que en la Edad Media va creciendo cada vez con mayor intensidad este tipo de prácticas, ¿no? Entonces podemos decir que entonces sí, la ignorancia de aquellos momentos va creciendo de tal manera que se va perdiendo totalmente esta dimensión. Bueno, ¿cuáles serían los conceptos fundamentales que podríamos ver nosotros aquí? En la Edad Media, pues obviamente empiezan todas estas prácticas populares como tal, ¿no? Y podemos ver que, decíamos, hay una mezcla entre lo pagano, entre lo cristiano, ¿verdad? Entonces surgen muchas supersticiones y como decíamos, con San Martín de Braga, van a tratar de atacar todo tipo de supersticiones. Y en la Edad Media van creciendo más, ¿no? Porque empieza a haber incluso culto, por ejemplo, a piedras, a bosques, o sea, cosas que no tenían sentido, que no existían antes, ¿no? Pero empiezan, como que se empiezan a mezclar ciertas ideas de otros pueblos o de otras culturas que se empiezan a mezclar entre ellos, obviamente mucho por los bárbaros que entraron, ¿no? Y que se empiezan a dar una serie de fusiones de cosas muy raras, ¿no? Supersticiosas. Y obviamente pues van a tratar de ir venciendo de ir corrigiendo, ¿verdad? A la gente con de estas características. Incluso se puede apreciar de repente, ¿no? O ritos para que la luna pueda vencer el eclipse, ¿no? O sea, cosas que son por hoy día absurdas, bueno, pues en ese momento se empezaron a juntar totalmente, ¿no? Obviamente, pues esto es signo, ¿verdad? De falta de cultura, ¿verdad? Signo de la ignorancia de ir juntando cosas. Se podría decir que incluso esta espiritualidad popular, pues tiene muchos rasgos del Antiguo Testamento, porque más que ver a Dios como un padre, durante este tiempo de la Edad Media se va a ver, ¿verdad? La espiritualidad popular a Dios como un juez, ¿no? Propiamente, ¿no? Un juez terrible, un señor que está sobre todo, no sé, como la idea del señor feudal, ¿no? El señor feudal que gobierna, que impone, bueno, pues también ellos ven a Dios como alguien que gobierna, que impone y que tú tienes que cumplir las leyes, ¿no? Tú tienes que ser fiel a la alianza de Dios porque si no te puede castigar, no te puede dar alguna cosa, ¿no? Entonces podemos apreciar cómo precisamente se van viendo una serie de prácticas pues ya no curiosamente en contra de lo que se había visto en la primera comunidad cristiana, ¿no? Se empieza a decaer como en esta idea, ¿no? La fe significa ser fiel a Dios, ¿no? Y entonces no rompas los compromisos de Dios, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? De ahí que, por ejemplo, entre las prácticas religiosas de aquel momento, por un lado tenemos una piedad cristológica, en la Edad Media tenemos nuestra piedad cristológica, por un lado al inicio, recordemos cuando viene la invasión de los llamados pueblos bárbaros, otras migraciones que se van dando. Recordemos que los bárbaros eran arrianos, ¿no? Como hemos visto ya en clases de historia de la iglesia, ¿no? Los bárbaros eran arrianos. Entonces, primero que nada, hay toda una controversia entre el arrianismo de ellos con el antiarrianismo, ¿verdad? De las comunidades de lo que se configura hoy como Europa, ¿no? Del Imperio Romano, ¿no? Entonces, primero que nada está esa situación. Avanzando en la Edad Media vamos a tener un elemento muy interesante,
porque se va a empezar a ver la piedad cristológica, pero sobre todo basado en la pasión. Tal vez esto se puede ver, sobre todo, por ejemplo, influencia teológicamente hablando de San Anselmo, porque cuando San Anselmo hace su cristología, él habla mucho de la satisfacción. Incluso la Pascua lo ve como esta satisfacción, el hijo que se entrega, que muere para satisfacer al Padre, y entonces esa satisfacción lleva a la salvación del hombre, ¿no? Y se empieza como a enfatizar un poco el tema de la pasión. Y entonces es cuando en la Edad Media va a empezar a surgir, tal vez influido, no digo directamente por San Anselmo, pero se puede ver cómo San Anselmo tiene esa mirada cristológica, pero desde la pasión, y eso es algo que se va a hacer sobre todo en la Edad Media. Y la Edad Media, bueno, pues tiene toda una repercusión sobre la pasión, es cuando van a empezar a surgir una serie de prácticas sobre los dolores de Cristo, sobre el Señor de la columna, ¿verdad? Una serie de elementos que van a ir dando precisamente pautas. Entonces, uno de los elementos característicos de la espiritualidad de la Edad Media, popularmente hablando, pues es el tema de la pasión, ¿no? De los sufrimientos de Cristo, de la cruz, ¿no? Se va a dejar un poco de lado el tema de la resurrección como tal, y se va a enfatizar muchísimo el tema de la pasión, ¿no? Y que bueno, hasta el día de hoy seguimos viendo esto, ¿no? A la gente le gusta más el Vía Crucis en muchos lugares que, por ejemplo, la vigilia pascual, ¿no? A veces hay gente que cuando no lo entiende, pues, prefiere ese tipo de actos, ¿no? Porque lo ve, independientemente de la verbena que pueda haber detrás de todo, como que lo enfatizan más en eso. Y eso pues son vestigios de la Edad Media, ¿no? Toda la Edad Media está marcadísima por estos elementos, ¿no? Mientras que anteriormente se trataba de resaltar el valor de Cristo como el Señor de la historia, el Señor que resucitó. En la Edad Media, sobre todo, es la época donde se va a resaltar el tema de la pasión, y que hasta hoy día hay vestigios. Hoy día se han superado algunos elementos, claro, pero vienen desde la Edad Media, ¿no? Donde se da toda esta configuración con la pasión, ¿no? Con el dolor de Cristo. Otro elemento que podemos nosotros apreciar aquí de la religiosidad popular, por ejemplo, pues es la idea de los mediadores. Obviamente uno de los grandes mediadores es la Virgen María, ¿verdad? Obviamente el título de Madre de Dios, que ya desde el siglo V, ¿no? Madre de Dios, que es obligado, ¿verdad? Es dogma de fe. Con el Concilio de Efeso, bueno, pues sigue adelante, ¿verdad? El florecimiento de la devoción mariana, y en la Edad Media van a ir surgiendo fiestas que van a tratar de recalcar más todavía esta presencia de la Virgen, ¿no? Como la dormición, ¿no? En el caso de la Asunción, ¿no? El tema de la Candelaria, ¿no? El 2 de febrero va a empezar a enfatizar mucho desde María, no tanto como la Candelaria o la presentación del Señor, sino como la purificación de María, ¿no? Se le va a empezar a dar estas connotaciones, ¿no? La fiesta de la Anunciación, se va más adelante el tema de la Natividad, ¿no? O sea, de la Virgen, tratando de ver precisamente el fervor que empieza a surgir a María como una mediadora por excelencia. Por supuesto, algunos que van a adquirir grande valor dentro de la espiritualidad popular de estos tiempos, pues son los ángeles, ¿no? Que es precisamente todo el fervor a los ángeles, sobre todo a los arcángeles, ¿no? Miguel, Gabriel y Rafael, bueno, van a adquirir grandes devociones, ¿no? En este momento. También los santos, ¿verdad? Van a ser grandes mediadores, pero claro, aquí los santos van a perder el valor que debería tener un santo, ¿no? Un santo es importante en cuanto que es no solamente un mediador, sino en cuanto que un ejemplo de vida, ¿no? De virtudes, pero bueno, ahí lo dejan de lado, y lo importante es ver qué pueden conseguir por medio de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, en aquel tiempo, en este tiempo de la Edad Media, surge mucho la devoción a San Pedro, porque obviamente San Pedro tiene las llaves del cielo, ¿no? Entonces el llavero de San Pedro, él me abre para la salvación. Entonces, devoción a San Pedro significa así, casi como diciendo, cuando llegue al cielo, pues San Pedro me va a abrir la puerta del cielo porque él tiene las llaves, porque aquí yo le prendí sus veladoras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces empieza mucha devoción a los santos, pero para ver qué pueden obtener de ellos, no tanto por sus virtudes, por su ejemplo de vida, sino más bien por qué pueden tener. Por supuesto, dentro de las supersticiones, pues obviamente van a sobresalir el tema de las bendiciones, ¿no? Pierde el sentido actual de las bendiciones, y entonces el bendecir, ¿no? Porque el mundo está lleno de maldad, ¿no? Entonces la bendición me tiene que ayudar a quitar la maldad que está en este mundo, ¿no? O me tiene que ayudar a sacarme de las plagas, ¿no? De muertes repentinas, ¿no? O incluso a veces también se hablan de exorcismo, ¿no? En el sentido precisamente de cómo existían estas fuerzas malignas que se querían apoderar de mí, ¿no? Entonces empiezan a crecer las ideas, ¿no? Como decíamos, a veces algunas de las cosas las culpan al diablo, entonces inmediatamente pues un exorcismo para que me libere de este mal, ¿no? Entonces podremos nosotros apreciar algunas de estas características como parte de la religiosidad popular de aquel tiempo. Y también es cuando van a surgir, por ejemplo, los santos como protectores de la ciudad, ¿no? Entonces aquí la consagramos a San Martín de Tours, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, empiezan a surgir ya la veneración a los santos como protectores de la ciudad, ¿no? Porque es un beneficio que puede darle el santo a un lugar, ¿no? Propiamente dicho.
Dentro de estos elementos también, verá, parte de la importancia de los mediadores, también podríamos ver el tema del ritualismo, ¿verdad? Y pues aquí va a abordar mucho y va a seguirse creciendo en muchos elementos, ¿verdad? El tema del ritualismo, viendo precisamente la idea de cumplir ciertos ritos, ¿no? Que a veces no se entienden las cosas, ¿no? Que a veces no se captan los ritos. El chiste es cumplir con los ritos, ¿no? Hay que ir a misa porque es obligatorio, ¿no? Así nos lo dice, ¿no? La ley, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Dios es un legislador, me dice que haga, pues luego yo voy. Hay que cumplir con ciertos ritos, yo cumplo, ¿no? Entonces, a veces se caen solamente en ritos sin entender ni siquiera el significado. Incluso algunos, ¿verdad? En algunos lugares se trataron, ¿verdad? Por ejemplo, el Bagrio Póntico, ¿no? Hablando ya de apenas de los inicios de lo que podríamos llamar Edad Media, el Bagrio Póntico, bueno, trata como de resaltar, ¿verdad? De decir, vamos a explicar algunos símbolos para ver si se pueden entender, ¿no? Isidoro de Sevilla, ¿verdad? Trata también como de explicar cosas para que la gente pueda entender algo de los ritos. No solamente es el rito por hacerlo, sino entenderlo. Es como hoy día, ¿no? Hay gente que viene a misa y no tiene ni idea de lo que hace, ¿no? O sea, es cumplir con ritos. Y a veces pues se trata como de, vamos a explicar las partes de la misa y eso. No era así en ese tiempo, pero bueno, es algo parecido, ¿no? O sea, la gente cumplía por cumplir, hacía ritos por cumplir, sin entender nada. Y había personas que lo trataban como de explicar precisamente esto. Dentro de la espiritualidad de este tiempo popular, pues también se va recalcando mucho el tema del sacerdocio como una casta separada del pueblo, ¿no? Y entonces a veces se llega a ver el sacerdote como el máximo de la santidad, ¿no? Incluso a veces, ¿verdad? Ya entrada muy la Edad Media, todos los monjes se hacían automáticamente sacerdotes porque el sacerdote era el santo por antonomasia, ¿no? Y entonces había un monasterio con 1000 sacerdotes, ¿no? Y entonces pues, tenía que celebrar 1000 misas al día, ¿no? Porque pues cada quien tenía que hacer su propia misa, ¿no? Son excesos ritualísticos, ¿no? Son de excesos, ¿verdad? De decir que la santidad está en el sacerdocio. Pero ¿qué provocó eso? Pues provocó precisamente que si el sacerdote, ¿verdad? Que es casto, ¿verdad? Que no se casa, entonces va a provocar una especie como de pureza legal, ¿no? Dentro del pueblo y una moral sexual muy rígida, donde entonces todo lo sexual es malo, todo tiene connotaciones negativas, ¿no? Y entonces se pierde todo el valor de la antropología, ¿no? Desde el punto de vista de lo sexual como tal, ¿no? Entonces, esos serían básicamente elementos que van dañando dentro de esto, ¿no? Entonces, veamos cómo la espiritualidad popular, ¿verdad? De la Edad Media, pues debido a la falta de evangelización, ¿no? Si bien se van a hacer algunas misiones, algunas no son totalmente bien logradas, ¿no? En el próximo video incluso analizaremos un poco lo de la misión a los anglosajones y toda la espiritualidad que también se va a desprender de ahí, ¿no? ¿No? De la peregrinatio. Pero podemos ver, ¿verdad? Como si hay algunas prácticas que sirven, pero como que todo se empieza como a conjuntar, decíamos, con supersticiones, y no se tiene bien claro, ¿no? Incluso durante de este tiempo de la Edad Media, sobre todo ya entrada la Edad Media, ¿no? Ya en el siglo IX, el siglo X, van a aparecer hasta movimientos laicales populares, ¿no? O sea, la gente que quiere, ¿verdad? Tener estas fuerzas de los laicos, ¿no? Que si bien los monasterios son grandes fuerzas, grandes motivos, grandes móviles, ¿verdad? Para alcanzar todo esto, pues ciertamente se puede apreciar cómo también hay algunos lugares donde no pueden entrar los monjes, y entonces es ahí donde va a entrar todo lo de los laicos, ¿no? Los laicos van a tratar también de tener su propia espiritualidad, y entonces van a ir creciendo, ¿no? Incluso, por ejemplo, las cruzadas, ¿qué son? Pues las cruzadas es parte de la religiosidad popular, ¿no? De la gente, ¿no? O sea, empezar a dar un fervor, ¿verdad? Por salvaguardar la Tierra Santa, ¿no? Y entonces como es una manera, las cruzadas en el fondo son consecuencias de una religiosidad popular laical, ¿no? Que suscitan todo esto, que si bien hay intereses políticos, que si bien hay intereses religiosos, etcétera, también hay, en el trasfondo de todo esto, hay una especie de religiosidad popular, ¿no? Los laicos que pueden hacer grandes cosas por salvar, ¿verdad? La Tierra Santa, ¿no? En el caso de las cruzadas, ¿no? Entonces podríamos ver algunas características que van a surgir, ¿verdad? De estos movimientos laicales en este tiempo. Entonces podríamos nosotros entrever aquí, en primer lugar, lo que llamaríamos un evangelismo. ¿A qué me refiero yo con evangelismo? Es una expresión que sirve precisamente para imitar la pureza de la iglesia primitiva. Es decir, el evangelismo es, vamos a tratar de ser como los primeros cristianos, ¿no? Entonces, el laico, ¿verdad? Dice, bueno, yo quiero ser perfecto, yo quiero ser bueno, tengo que ser como los primeros cristianos, ¿no? Tratamos de ser como esto, ¿no? Y este evangelismo va acompañado de la siguiente característica, que es el pauperismo, ¿no? Pauperismo pues significa la pobreza, ¿no? Es decir, si yo voy a imitar a Cristo y por lo tanto a la iglesia primitiva, pues tengo que imitar al Cristo que es pobre, ¿no? Rechazando todo tipo de avaricia, todo tipo de ambición desmedida, ¿no? Por el dinero, por el confort, ¿no?
Y entonces obviamente ahí se puede ver un ataque indirecto a lo que es la burguesía más adelante, ¿no? Cuando empieza a surgir los burgueses, ¿no? Decir, estos son hombres que quieren dinero, que están acaparando, en cambio el verdadero cristiano es el que no acapara, ¿no? Entonces tiene como estas características de la vida espiritual como tal, ¿no? En tercer lugar, podemos ver que los movimientos laicales en aquel momento van a surgir con una libertad de espíritu, ¿no? Es decir, a veces se podría ver como, pues no es necesaria la jerarquía, cada quien puede vivir su espiritualidad y podemos hacer grandes cosas que la jerarquía no puede, ¿no? O sea, incluso la jerarquía no va a las cruzadas, vamos nosotros, no necesitamos de ellos. Entonces, en algún momento se ve como cierta ruptura, no porque estén en contra, ¿verdad? O que odien al clero, no. El clero es un ejemplo de santidad, pero sí como diciendo, nosotros podemos hacer otras cosas que ellos no pueden, ¿no? Pero se ve como una especie de ruptura, ¿no? O sea, no se capta bien lo que es el papel del laico, ¿no? Entonces, por un lado quieren imitar la santidad del clérigo, pero al mismo tiempo pueden hacer otras cosas, ¿no? Es una cosa compleja, ¿no? Y por supuesto está el tema del profetismo, que es otra característica de los movimientos laicales de la Edad Media, ¿no? Que implica precisamente, pues, como una especie de contagio por tener visiones o por tener fantasías, ¿no? Que van arrastrando, ¿verdad? Las masas que se sienten marginadas a veces, que se sienten pobres, que se sienten menospreciados, pues aparece ahí algún personaje raro, ¿verdad? Carismático, que empieza ahí a anunciarles que va a hacer grandes cosas, ¿verdad? Y entonces les empieza a anunciar cosas extrañas, ¿no? Y van sucediendo así, ¿no? Y algunos son grandes movimientos como el de Joaquín de Fiore, ¿no? O sea, este monje cisterciense que de alguna manera pues cae en ciertos errores, ¿no? Pero que ahí está, ¿no? O sea, pero de ahí están surgiendo ciertos elementos, ¿verdad? Proféticos. Por ejemplo, milenaristas, ¿no? Que en el año 1000 se va a acabar el mundo, ¿verdad? Escatológicas, el fin del mundo, hay que prepararse, ¿no? El infierno, o sea, cosas así, ¿no? Visiones que asustan, ¿no? Y que ven inminentemente el final de algo, ¿no? O sea, a eso nos referimos básicamente sobre estos elementos, ¿no? De la Edad Media como tal, ¿no? Por lo tanto, podríamos apreciar entonces aquí algunas de las características de lo que llamaríamos una espiritualidad popular, llamémoslo popular, ¿no? De cómo se iba a vivir, cómo la gente en la Edad Media iba viviendo su religiosidad. O sea, porque cuando estudiamos la historia de la espiritualidad, pues sí, vamos a ir viendo los grandes movimientos que se van dando en general dentro de la iglesia, ¿no? Que en general, digo, el pueblo a veces entra en todo esto, ¿no? Pero a veces lo podemos ver solamente desde las grandes escuelas, ¿no? Que se van dando durante la Edad Media de espiritualidad. Pero a veces pudiéramos dejar detrás, precisamente, cómo vivía la gente. No es que los grandes temas de espiritualidad, ¿no? De los grandes movimientos espirituales, todas las personas vivían esos movimientos, ¿no? Por eso preferí, ¿verdad?, hacer una pequeña introducción a la religiosidad popular de la Edad Media, porque vamos a ir viendo algunos de los movimientos, ver algunos de los elementos de la escuela de la espiritualidad de la Edad Media, que es muy importante ver, ¿no? Incluso ya para finales, ¿verdad?, con las ondas de mendicantes, ¿no? Vamos a ver grandes modelos de espiritualidad, pero no significa que esos modelos los vivieran todos. Algunos, sí, del pueblo a veces lo llegaban a tener acceso y podían vivir algunos elementos, pero en realidad nada más lo vivían algunos cuantos, ¿no? Y que son las pautas grandes para la espiritualidad de la iglesia, sí, porque van dando pautas, va poniendo orden dentro de la vida de la iglesia, claro, y ayuda a irla configurando como tal, pero es necesario que también sepamos cómo vivía la gente en general, ¿no? En los pueblos, en estas sociedades rurales, cómo vivían. Entonces, para que ustedes vean que por un lado sí va creciendo desde este ambiente, pero que no a todo mundo le llegaba estas características, y que a veces vivieron una espiritualidad muy sencilla o muy supersticiosa, ¿verdad? Y así tendremos entonces todo el englobe general de lo que es la espiritualidad de la Edad Media, desde lo básico, cómo vivía la gente, y por supuesto los grandes movimientos que iremos viendo en los siguientes videos.